Yo he encontrado, amados hermanos, en la vida cristiana que hay muchos cristianos que vivimos en la esfera de los milagros, que le hemos creído a Dios y nuestra vida y nuestro andar constantemente es un milagro. Amén. Pero he conocido a muchos cristianos que no han aprendido a vivir en la esfera de los milagros y por tanto viven en la esfera de las limosnas. Que están en el templo, sí están en el templo. Que tienen fe, sí tienen fe. Que han aceptado a Cristo como su Salvador, sí lo han hecho, pero no se han atrevido a vivir en la esfera de los milagros. Aquí tenemos por una parte en esta noche a Pedro y a Juan, dos hombres que habían aprendido a salirse de la esfera de la limosna y habían entrado en la esfera de los milagros. Dicen amén. Amén. Aleluya. A esos a veces le llaman hasta medios locos, ¿sabe? La gente no los entiende porque vivimos en la esfera de los milagros. Y por otra parte estaba aquel pobre hombre, ni siquiera se le conocía su nombre, porque había perdido su identidad simplemente porque lo que lo caracterizaba era la limosna. Era vivir arrastrándose, esperando que alguien lo ayudara. Qué triste situación vivimos en la vida, hermanos, cuando vivimos en la esfera de la limosna. Y yo quiero que tú mires un poquito este pasaje, porque este hombre estaba viviendo, número uno, en un lugar que tenía una belleza extraordinaria. Amén. Número dos, estaba en un lugar donde había riquezas tremendas. Y número tres, estaba viviendo en lugares donde habían eventos tremendamente importantes desde el punto de vista histórico, profético y bíblico. Y él estaba obviando todas esas cosas simplemente porque estaba en la esfera de las limosnas. ¿Cuántos cristianos están perdiendo múltiples bendiciones de parte de Dios porque no han salido de la esfera de la limosna y han sabido entrar a la esfera de los milagros? Mira, la Biblia nos enseña que este lugar era un lugar precioso. ¿Es así o no es así? Ustedes recuerdan cuando los discípulos quisieron presumirle a Cristo el lugar más bonito de Jerusalén. ¿A dónde lo llevaron? Al templo. Mira, Señor, qué piedras, mira qué edificios, mira qué aspecto. Aquello era bello. La vida cristiana es bella. Amén. ¿Es así o no es así? Amén. La vida cristiana es la vida más bella que yo he conocido, hermanos. Amén. Amén. Ser un hijo de Dios es lo más lindo que nos ha pasado. Amén. Pero hay cristianos que no pueden ver la belleza del evangelio. Viven criticando, quejándose, lamentándose. ¿Sabes por qué? Porque están en la esfera de la limosna. Sí, es verdad. Aquel lugar no solamente era bello, sino que aquel lugar tenía riquezas. Amén. Dice la Biblia que él estaba en una de las puertas del templo que se llamaba la Hermosa. ¿Usted sabe por qué esa puerta se llamaba la Hermosa? Bueno, esa puerta había sido hecha toda de bronce y estaba adornada en oro y plata y tenía como unos racimos de uvas hechos. ¿Y usted sabe de qué eran las uvas? De piedras preciosas. Había una riqueza extraordinaria en aquel lugar. Pero allí estaba aquel hermanito, el hermanito limosnero que estaba parado allí y él estaba afeando toda la belleza del lugar. Dicen amén. Amén. Y estaba poniendo en duda toda la riqueza de aquel lugar. Hay cristianos que con su vida miserable, hermanos, ponen en duda
delante del mundo, delante de la familia, delante de los vecinos, las riquezas de Dios. Oh, my God. Porque viven una vida cristiana de limosna. Y vienen todos los días al templo como con una oración de lamento. Señor, dame un poquitico de bendición ahí, que me aguante hasta mañana. Amén. Como el que le echa un solo litrico de gasolina al carro y está asustado de si va a llegar o no. A ver si mañana el domingo cojo otra bendicioncita y sigo para adelante. No seas limosnero. Amén. Amén. Dicen amén. Amén. Y es tan poquito lo que tienes que cuando llegas a casa ya entras como que empujando el carro. Alabado sea Dios. En aquel lugar había riquezas. Dicen amén. Amén. Hay riquezas en el pueblo de Dios. Aleluya. Hay delicias en el pueblo de Dios. Amén. Hay cosas grandes para ti, hermanos. Amén. Amén. Y acuérdate que el rostro de Cristo en la tierra es la iglesia. Es verdad. Dicen amén. Amén. Las manos de Cristo en la tierra somos nosotros. La voz de Cristo en la tierra es a través de ti y de mí. Y cuando nosotros estamos mostrando una mala imagen del Señor, estamos viviendo un cristianismo de limosna. Ahora, no solamente había belleza y riqueza en aquel lugar, sino que dice la palabra de Dios que este hombre era traído cada día. Amén, diga conmigo, cada día al templo. Al templo. Yo pienso que eso puede haber durado tal vez 20 años, tal vez 30. Bueno, entonces a mí me da por pensar que un día glorioso, cuando Cristo a los 8 días de nacido fue traído según la ley al templo a ser presentado al Señor. ¿Sabe quién estaba allí en la puerta? El cojito. Dicen amén. Porque déjenme decirle al cristiano limosnero de eso, que no se pierde ni un culto. Claro, si ellos están viendo a ver qué agarran. Y siempre están. Y mientras estaba Ana allí presentando y mostrándole el niño a todo el mundo, y estaba Simeón dando unas palabras proféticas acerca de Cristo, aquel hombre lo escuchó. ¿Sabe por qué? Porque su mente no estaba en los milagros. ¿Dónde estaba? ¿Cómo pasan cosas lindas a veces en el templo y hay cristianos que se le van por encima? Porque su mentalidad no es de milagros. Y a los 12 años, cuando Cristo entró al templo, amén, ustedes recuerdan, y estaba allí discutiendo con los doctores de la ley. ¿Quién estaba por allá por una esquinita? El cojito. Amén. Y eso le pasó por arriba. Pero después la palabra de Dios narra que el día de la entrada triunfal, aleluya, ¿a dónde fue el Señor? Al templo. Y ahí estaba dando una palabra y diciendo: mi casa, casa de oración. Y él se las arregló de alguna manera para que el Señor votara a los cambistas y a los que estaban allí. Y a lo mejor él se escurrió y se quedó allí. Y logró pasar y seguir allí siendo un limosnero. Amén. Pero la Biblia narra otros hechos lindísimos. Cuando Cristo entró al templo y hizo milagros y sanidades, pero Él no estaba allí para un milagro. Él estaba allí para una limosna. Y de pronto, hermanos, la Biblia también narra que un día en las Pascuas, el último y gran día de la fiesta, el Señor se alzó y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Así es. Aquellas palabras se estremecieron. Pero él estaba allí y no bebió. ¿Por qué? Porque su mentalidad no era de milagros. ¿Qué cosas se estaba perdiendo este hombre? Y yo pienso también que el día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, amén,
¿Se acuerda cuando Cristo estaba entregando su alma y dijo al Padre, consumado es? Dice la Biblia que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y no pienso que mientras todo se oscureció, el cojito estaba allí en una esquina. Estaba pasando de una dispensación a otra. Dejó la ley y entró en la gracia y siguió siendo el mismo limosnero de siempre. Hay pastores, hay hermanos en las iglesias a veces que le pasó un ministerio y pasó otro y han mandado para el cielo a 3 o 4 pastores. Amén. Y siguen en la misma miseria espiritual. Aleluya. Ahora, amados hermanos, ¿qué ocurre en la vida de la iglesia cuando dejamos de pensar con mentalidad de limosna y empezamos a pensar en términos de milagros? No tiene que ver con problemas de dinero, tiene que ver con un estado en la mente. Dicen amén. Amén. La peor de nuestras batallas se libra en nuestra mente, hermano, cuando el enemigo logra tomar cautiva, tomar preso tus pensamientos. Él ha ganado su mejor batalla. Y después tú eres esa persona como el cojo que todos los días hay que traerlo al templo. Él no venía. Amén. Hay cristianos, hermanos, que para que vengan al templo el pastor tiene que darle 2 o 3 llamadas. Hermano, acuérdate que alguno aquí el pastor lo llamó esta noche para que viniera al culto. No, yo sé que no me va a decir amén. Pero si te están llamando mucho los hermanos para que vengas al culto, ¿sabes qué te está pasando? ¿Se acabaron los amenes? Sí. ¿No será que estás un poco paralítico y que estás pensando con mentalidad de miseria? Aleluya. Y cuando el pastor te dice, vamos ahora a salir y evangelizar. Momentico, pastor, usted no sabe que yo soy cojo. Usted no sabe que yo... Pero ¿cómo se te ocurre, pastor, invitarme a mí a salir a hacer algo si yo estoy para que me carguen? Vamos a recoger una ofrenda misionera porque vamos a ayudar a un hermano, no sé, allá en África, en Burundi, no sé dónde. Un momentico, pastor. Ofrenda, donación. ¿Usted sabe con quién estás hablando? Yo estoy hablando con Mr. Limosnero. A lo mejor tú me estás diciendo, yo ni cojo soy, yo camino derechito. Yo conozco una pila de cojos que caminan derechitos. Dicen amén. Porque no son cojos de los pies, hermano, son cojos del alma. Amén. Son cojos de la mente, del corazón o del codo. 2 hombres que habían aprendido a caminar en la dimensión de los milagros, Pedro y Juan. Esa gente venía con las pilas cargadas. Amén. Habían salido del Pentecostés. Usted se imagina cómo venían esa gente. Aleluya. Porque déjame decirte, cuando ellos dijeron, lo que tengo te doy, ellos sabían lo que traían. Sí, es verdad. Déjeme decirle que usted lo que tiene es lo que da. Sí. ¿Será amén? Amén. Amén. Nosotros ministramos lo que tenemos, hermanos. Mire, ministrar no es pararse aquí a gritar y a dar patadas y a emocionarse. Ministrar es mucho más que eso. Usted viene a dar lo que tiene. Si usted lo que trae es tristeza, usted ministra tristeza. Si usted lo que trae es decepción, lo que usted ministra es decepción. ¿Dicen amén? Amén. Si usted lo que trae es miedo, lo que ministra es miedo. El primer principio que yo quiero que usted observe en esta noche para que ocurra un milagro. La Biblia dice que cuando 2 de nosotros nos ponemos de acuerdo en una cosa, el Señor obra. Amén. Agárrate ahí a tu hermano y dile, vamos a estar de acuerdo para que ocurra un milagro en esta noche. En la dimensión de los milagros anda juntos y en armonía. La Biblia dice, mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos
y la Aleluya. moría. Gloria. El último versículo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Repita conmigo: bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna. Eso es vivir en términos de milagros. Dicen amén. Amén. Y Pedro y Juan andaban juntos. La segunda cosa que tenían es que tenían una hora que se llamaba la hora de la oración. Hay gente que quiere milagros, hermanos, pero no quieren pagar el precio. Quieren de gratis. Dicen amén. Amén. No quieren pelarse un poquito en las rodillas. Aleluya. Y si tú quieres vivir en la dimensión de los milagros, empieza por ser un hombre o una mujer de oración. Dicen amén. Amén. Porque tú vas a reflejar en tu vida lo que tú recibiste en tu oración, Es verdad. en tu cámara secreta con Dios. Aleluya. No he Aleluya. conocido un hombre que viva una vida de milagros delante de Dios que no haya sido un hombre o una mujer de oración. Dicen amén. Amén. Pedro y Juan venían juntos a la hora de la oración al templo, y mientras venían entrando, amén, los que estaban en la dimensión del milagro, ahí estaba esperándolo los que estaban en la dimensión de la limosna. Y déjame decirte algo: si tú te vas a atrever a vivir en la dimensión de los milagros, tienes que saber que siempre vas a ser interceptado en tu vida por alguien que no está en esa dimensión y que te va a tratar de llevar a su nivel, a ese nivel de la limosna. Una característica que es clave en el que está en la dimensión de la limosna: no le miró a los ojos a Pedro. Dicen amén. Sí, es verdad. Él nada más estaba mirando para el manito, para el bolsillo, para la ropa que traía puesta. Deja ver qué modelo de carro trae. Ese. A ese es el que hay que pedirle. Le estaba diciendo Pedro: deja de mirar a donde has mirado hasta ahora y empieza a poner tus ojos en lo alto. Amén. Aleluya. La Biblia Aleluya. dice: poned los ojos arriba donde está la diestra del Padre. Gloria a Aleluya. Dios. Aleluya. A veces solamente estamos mirando los defectos, los problemas, las situaciones, y no podemos ver el milagro Es de Dios. verdad. Es verdad. Aleluya. Pero Dios todavía es un Dios de milagros. Aleluya. Porque le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Le dio una palabra de fe. Dicen amén. Amén. Una palabra de fe puede cambiar tu vida. Amén. Una palabra de fe, hermano, se mete allí y cambia la mente. Aleluya. Tú recibes el milagro cuando una palabra de fe entra en tu mente. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Yo quiero que tú escuches palabras de Dios en esta noche, porque la fe viene por el oír, y esa fe se traduce en un milagro. Dicen amén. Amén. Y tú viniste aquí esta noche esperando un milagro. Dicen amén. Amén. Bueno, si alguien vino buscando una limosna, por favor váyase. Aquí no hay limosna en esta noche. Aquí lo que hay es milagro. Aleluya. Aleluya. Yo te pregunté al principio: ¿qué viniste a buscar? ¿Una limosna o un milagro? Ha llegado la hora de decirte que si viniste por tu limosna de esta semana, por la oracióncita, que te pongan la mano esta semana para volver a la semana con el mismo llantén aquí, mejor vete. Pero si vas a ponerle ese switch a tu mente, que cambie tu mentalidad y empieces a pensar en mentalidad de milagros, Dios tiene ese milagro para ti. Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Pedro no solamente le dio la palabra de fe, sino que dice la Biblia que tomándole por la mano derecha. Cuando hay un hermano que no está en tu dimensión de fe, no lo critiques. Dicen amén. Amén. No lo menosprecies. Amén. No te le pases diciendo: yo soy el de los milagros.
ese hermano tuyo lo que necesita es que alguien le dé la mano. Y aquel hombre dijo, yo puedo, aleluya, yo me puedo levantar. Porque mire, hermano, la fe es algo tan lindo que ocurre así. Así, hermano, así ocurre. Aleluya. Y de pronto, aquel hombre que había vivido toda la vida pensando en limosna, empezó a pensar en milagros. Aleluya. Y de pronto se encontró que estaba caminando, y de pronto dice la palabra de Dios que todo el mundo le reconoció. Aleluya. Y ahora él no era el que estaba pidiendo, ahora él estaba dando. Mi Biblia dice que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Aleluya. Dios es un Dios de milagro. Aleluya. Dios tiene un milagro para ti en esta noche. Aleluya. En lo físico, en lo espiritual.